Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Video número 21. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca, Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este video, vamos a tratar con los versículos Génesis 13:12, y Génesis 13:13, comenzando con el versículo Génesis 13:12. Génesis 13:12, dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Génesis 13:12. Los detalles. Este versículo nos sugiere que Lot escogió la llanura del Jordán. La tierra era en apariencia buena, pues eran terrenos fértiles y de riego. La Biblia dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. La expresión, hasta Sodoma, nos da la idea de que Lot no llegó a Sodoma rápidamente, sino más bien, se fue sintiendo más cómodo al acercarse a esa ciudad poco a poco, tal y como el pecado en nuestras vidas, que avanza poco a poco, cuando lo permitimos. Cuando una persona saca un pez del agua con temperatura normal, y lo coloca en una olla con agua caliente, de inmediato el pez salta de la olla, pues no soporta el agua caliente. Sin embargo, si le damos al pez un ambiente en el que se siente cómodo, con la temperatura, y poco a poco se comienza a subir la temperatura del agua, de modo casi imperceptible para el animal, este no salta del agua, no se inquieta, y seguramente morirá. Eso es lo que sucede con los cristianos, cuando comenzamos, poco a poco, a tolerar el pecado en nuestras vidas. Eso es lo que le aconteció a Lot. Tal vez, al principio él pensó, yo jamás viviría en Sodoma. Pero cuando menos lo advirtió, ya era un residente de esa ciudad, y se cree que llegó a ser un hombre prominente de la ciudad de Sodoma. Muchos cristianos declaran que siempre le cerrarían las puertas al adulterio, al homicidio, a la borrachera, etc. Sin embargo, muchos de ellos, son tolerantes con la mentira, o el rencor hacia alguien. A final de cuentas, algo que toleramos en nuestras vidas, y que sabemos que le desagrada a Dios, puede terminar llevándonos a la misma destrucción si no nos apartamos a tiempo. Lot terminó poniendo su casa en Sodoma. Lot no quería hacer un pacto con el pecado. Él posiblemente creía que podía estar en buenas relaciones con una sociedad pecaminosa, sin contaminarse él mismo. Pensó quizá que le convenía estar cerca de Sodoma, una ciudad próspera, donde podía vender con ventaja su ganado, y abastecerse de mercaderías para su bienestar. Poco a poco se fue acercando a Sodoma, y acabó por instalarse en ella. Sus hijas posiblemente trabaron amistad con los jóvenes de la urbe, y posiblemente ellas tuvieron novios en Sodoma. Uno no puede estar bien cerca de una regadera giratoria de agua que está funcionando, sin que sea salpicado por el agua. Lot pensó que sí podía. En cambio, Abraham escogió una tierra más montañosa, más árida, donde no existía un río como el Jordán. Pero, quien tenía la promesa de Dios, vemos que la diferencia lo hace Dios. Quizás estas decisiones no son tan evidentes hoy, porque Abraham debía buscar agua, debía cavar pozos, viajar constantemente para suplir necesidades básicas, etc. Muchas veces los hombres toman decisiones en base a un bienestar momentáneo, e inmediato, sin pensar en lo que Dios desea. Lot en su carnalidad, fue moviendo sus tiendas hasta las mismas puertas de esas ciudades de corrupción. Y en el capítulo 14 de Génesis, lo encontraremos viviendo dentro de Sodoma. Pero aún en esa condición, él seguía siendo un hijo de Dios, y por ese motivo, aunque alcanzó la prosperidad terrenal que ambicionaba, su corazón se afligía cada día, a consecuencia de su distanciamiento con el Señor, y por el hecho de que tenía que vivir en medio de esa gente, donde hablaban y practicaban cosas terribles. Dios, quien conoce los corazones, en 2 de Pedro 2:8, de Lot dice, este hombre justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viviendo, y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es notable que Dios le siguió llamando, el justo Lot. Eso se debe a que Dios nos ve justos en su justicia, estamos cubiertos con su manto de justicia. Isaías 61:10 en la Biblia dice, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Del afligimiento de Lot,
aprendemos que no se pueden considerar bendiciones de Dios, a todas las prosperidades terrenales, como enseñan muchos falsos maestros en nuestros días. Según ellos, Lot debería ser una persona, muy bendecida por el Señor. La Biblia establece que la verdadera riqueza está en obtener paz interior para con Dios, producto de la obediencia hacia Él. Eso es lo que dice el Señor en Lucas 12:21, donde dice, así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. ¿Cómo comenzó el descenso de Lot, que lo llevó a la bancarrota espiritual? Primero, porque su corazón estaba puesto en las riquezas de este mundo solamente, sin incluir al Señor. Esa ambición por lo material, fue lo que le llevó a entrar en desarmonía con Abraham, hasta el punto de que al final terminó estando separado de aquel hombre de Dios. Eso fue una bendición para Abraham, porque desde ese momento, Dios comenzó nuevamente a revelarse en su vida, y al mismo tiempo, desafortunadamente, marcó el descenso en la vida espiritual de Lot. El pecado nunca se manifiesta inmediatamente en toda su inmundicia, porque es algo muy obvio, aún el más carnal lo rechazaría. El descenso que Satanás presenta, siempre es una pendiente casi imperceptible. Porque si colocara al individuo en la orilla de un precipicio, y le dice, salta, nadie lo haría. Lot fue moviendo gradualmente sus tiendas hasta Sodoma. La Biblia no nos dice cuánto duró ese proceso de deslizamiento hacia ese lugar de pecado. Pero nos relata que al final estaba viviendo en la ciudad de Sodoma. Cuando entró allí, no se menciona que tuviera una esposa, por eso es posible que tomó para sí una sodomita por esposa. Lot llegó a tener toda la prosperidad terrenal que anhelaba, pero eso no era bendición de Dios, muy por el contrario, fue el fruto de su desobediencia al Señor. Porque Lot, habiendo obtenido la tan deseada prosperidad, seguía afligiendo su alma justa cada día, como declara 2 de Pedro 2:8. Y porque los líderes de hoy que se han beneficiado con el Evangelio de la prosperidad, no afligen sus almas por esta situación, muy por el contrario, los vemos frenéticos saltando, y aplaudiendo muy complacientes con su condición. La única respuesta que encuentro a la luz de las Escrituras, es que muchos de los que se denominan cristianos en nuestros días, carecen del Espíritu Santo para que les constriña, porque sencillamente nunca, han nacido de nuevo. El que verdaderamente es hijo de Dios, puede lamentablemente pecar, pero es imposible que continúe practicando el pecado. Eso es lo que afirma Dios en su palabra, pues 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El Hijo de Dios que se encuentra en un medio corrupto, aflige su alma con ese ambiente. En cambio, el que pertenece a Sodoma, no solamente se siente cómodo, sino que hasta salta, y grita de gozo. Estimado amigo o amiga, si usted se encuentra cómodo con toda la situación corrupta que abunda en muchos lugares, le invito de todo corazón que acepte a Cristo en su corazón, porque tan solo, Él puede transformar su vida, y mostrarle el camino de santidad. No sea de los muchos, que no van a entender hasta que venga el Señor, y los deje aquí, porque su venida será como en los días de Noé, que estaban comiendo, y bebiendo, y no entendieron nada hasta que vino el diluvio. Sin duda que al principio Lot solo habría escuchado acerca de Sodoma, mientras decidía la dirección que debía tomar, para irse a vivir con sus ganados y pastores, Génesis 13:10. Pero aquí se nos dice que Lot, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, en Génesis 13:12. Esta acción nos indica la dirección que él estaba tomando para su futuro. Lot pasó sus tiendas hasta Sodoma. Esta declaración es el resultado natural de sus decisiones anteriores. Más adelante veremos que en Sodoma, Lot y su familia se expusieron al perverso medio ambiental del cual Abraham y él habían huido en otros lugares. Consecuencias serias y lamentables, le siguen a la persona que sacrifica los valores morales y espirituales por las ganancias materiales, y como hemos visto, Lot había escogido lo mejor de la tierra, habiéndole dejado a su tío un área montañosa. Luego Abraham necesitó una palabra de aliento. En los versículos 14 al 18, veremos que Dios renueva su promesa de que toda la tierra, incluyendo el terreno escogido por Lot, sería de Abraham y su simiente, la cual sería una posteridad tan innumerable como el polvo de la tierra, Génesis 13:16. Después de recibir aquella seguridad, Abraham se fue de Betel a Hebrón, Génesis 13:18. Allí,
él construyó un altar y adoró a Dios. Sin duda que él le dio gracias a Dios por haberle renovado el pacto. Pasemos ahora a Génesis 13:13. Este versículo dice, mas los hombres de Sodoma, eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Génesis 13:13. En el versículo anterior a este, vimos que después de Lot y su gente separarse de Abram, ellos se movieron hacia las llanuras fértiles cerca de Sodoma. Luego se fueron desplazando más y más hacia Sodoma, versículo 12. Este versículo 13 nos dice, mas los hombres de Sodoma, eran malos y pecadores contra Yahvé en gran manera. Sucede con frecuencia que, la aparente comodidad y beneficio de hoy, puede ser la perdición de uno mismo. Lot, con el tiempo ya vivía dentro de Sodoma. Y los hombres en ella, eran tan malos, que todos los de la ciudad se reunían para pecar, para hacer maldades. Entonces, Sodoma estaba llena de pecado, era un lugar en donde se realizaban prácticas abominables a Dios. La cultura del lugar era completamente contraria a la santidad y a la justicia de Dios. En cambio, el patriarca Abraham, el amigo de Dios, Isaías 41:8, permaneció en el desierto, por las montañas en tierra de Canaán, donde no había agua, ni ríos ni manantiales. Abraham posiblemente abrió pozos para suplirse de agua, pero el desierto floreció porque Dios estaba con él. Él prefirió a Dios. A veces es necesario escoger el desierto. Además, en la Biblia vemos que Dios prefiere los desiertos. Mejor es la tierra donde no hay nada, que fallarle al Señor. Dios le mostró su poder a Abraham, de modo que a él nunca le faltó nada, jamás tuvo escasez. Antes bien, se enriqueció más y más. Para tener una vida bendecida, no tenemos que irnos del lugar en que estamos, al menos que Dios nos lo ordene. Uno no tiene que probar suerte en otro país, solo tiene que buscar al autor de la vida. Él nos sostendrá, aun en los desiertos. Porque su mano nos proveerá, y seremos enriquecidos. David, otro amigo de Dios, decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Salmo 84:10. David mejor prefirió habitar en la casa de Dios, que vivir en moradas de maldad. Dios nos aconseja escoger la vida, la bendición, la paz, y el camino recto, nos aconseja escoger a Él. Nadie más sabe cómo darnos una vida de plenitud que nuestro propio Creador. Su palabra es el más exacto, y perfecto manual de vida abundante para el hombre. El Señor nos dice, he aquí pongo delante de ustedes la vida, y la muerte, la bendición y la maldición. Te aconsejo que escojas la vida. Que pongas por obra todos mis mandamientos que te he dado, para que hagas prosperar tu camino, y todo te salga bien. Deuteronomio 11:2. El Señor quiere que sepamos escoger lo que es mejor, no de acuerdo con nuestra propia razón, sino de acuerdo con su palabra. Es mejor escoger cada día la mejor parte, como hizo María en Betania, Lucas 10:42. Pues cuando otros decidieron emplear su tiempo en otras cosas, ella amaba estar a los pies del Señor. El testimonio de ella, es el de escoger la mejor parte. Pero a veces, la mejor parte, no es lo que parece ser mejor. Abraham se quedó en el desierto, y allí el Señor lo prosperó. Lot optó por lo que creyó conveniente según su razonamiento mundano, y como veremos más adelante, esa elección resultó en tragedia, y dolor para él, y sus generaciones. Nosotros podemos escoger al Señor, escoger su camino. Es mejor darle a Dios el primer lugar, buscar su rostro con todo nuestro corazón. Entonces seremos también, amigos de Dios. Los amigos de Dios son aquellos que hacen su voluntad. Nosotros somos personas que conocemos a Dios, y Él es el centro de nuestra vida. Si es así, por más que hoy sea difícil sostenerse, hay que sostenerse cerca de Dios, y que Él nos ayude a superar las dificultades. En los últimos dos versículos, 12 y 13, hemos visto el contraste entre los movimientos de Abraham y los de Lot. Pues el versículo 12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot se iba acercando a los que Dios aborrecía. El versículo 13 describe la maldad de Sodoma. Pero aún sabiendo esto, Lot prosiguió su camino, hasta que al final acabó dentro de Sodoma, pues Génesis 19:1 dice, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y si estaba sentado ahí,
fue porque vivía dentro de Sodoma. Los dirigentes de una ciudad, eran los que se sentaban a la puerta, para dar la bienvenida a los visitantes. De modo que él poseyó temporalmente a Sodoma, y más luego veremos que él fue arruinado cuando llegó el juicio contra esa ciudad. Pero Abraham tenía la tierra para siempre. En cambio, Lot fue como alguien que vive en una casa condenada, que pronto va a ser derrumbada. Nosotros también enfrentamos el peligro de sentirnos, atraídos por el mundo. Pero debemos recordar que el mundo, y las obras que están en él pasarán. Dios nos llama a poner la mirada en las cosas de arriba, como nos dijo Jesucristo en Mateo 6:33, y como Pablo enseña en Colosenses 3:1-4. Que Dios bendiga a usted grandemente.